buenas tardes con cada uno de ustedes. Tengo una feliz tarde, una feliz noche donde te encuentras. Soy el pastor Rodolfo. Vamos a iniciar esta lección con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por estos momentos. Ayúdanos Señor, que esta lección pueda ayudar, fortalecer y sobre todo para que se pueda el grupo pequeño fortalecer, Señor, con las enseñanzas prácticas de tu palabra, Señor, a través del estudio maravilloso, Señor, de la lección de escuela sabática, sea una bendición en cada una de las vidas que van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Listo, queridos amigos, saludamos a cada uno de ustedes donde se encuentren. Saludos a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la lección número 8. Vidas moldeadas por Cristo y las palabras inspiradas por el Espíritu. Para este sábado 19 de agosto. El versículo de memoria impacta bastante diciendo, ¿no? Acerca de la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, vaciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente. Vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios y justicia en la santidad de verdad. Efesios 4, 22 al 24. Te pregunto en esta semana, ¿qué has podido resolver en tu vida de poder deshacer algunas cosas que ya no pertenecen como como eres cristiano, como parte de la vida de uno, cómo debe ser la vida de un cristiano, cómo debo desarrollar mi propia paciencia, mi propia humildad, o sobre todo, cómo debo ser o comparado con el Señor mismo. O sea, mi vida cambió o malogró. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque muchos a veces confunden afuera diciendo, no, él es cristiano y se comporta peor que un demonio, y no es así. El cambio hace Cristo, pero la fuerza de voluntad tiene que estar sometida a ese cambio, al cambio que el Señor te ha dado. Por eso, ahora, vemos justamente ahora la parte de, justamente del pecado. La transgresión del pecado es muerte, no hay nada que ver. Pero ahora vamos a lo que dice Colosenses 4, 17 al 32 y Colosenses 3, 1 al 17. Entonces, esta parte es lo que más me ha impactado esta semana. Fuera de todos los días, bueno, a mí me ha impactado bastante, yo les diré eso a cada uno de ustedes, por lo que enseña bastantes cosas, por lo que hace el ser humano valioso, hace un ser humano más reconocible, hace un ser humano que a pesar de esas debilidades que hay, si tú te concentras en el poder maravilloso del Señor, ahí es donde se rompe todas esas barreras. Porque tanto Efesios como Colosenses buscan esa parte. Ahora, veamos rápidamente, dice, ya no andéis, ya no vuelvas, ya no retrocedas, ya no sigas, ya no vuelvas pues, a la manera de vivir. Ahí dice bien claro en el versículo 17, ¿no? También los gentiles en la verdad de su mente. Por eso había mucho confrontamiento, porque a la manera que ellos obraban, supuestamente era según la ley, pero según la palabra de Dios no tenía nada que ver. Ahora, en el versículo 2 de Colosenses 3:2 ahora dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y en las cosas de arriba tú miras, y acá hay muchas lecciones prácticas que uno tiene que contemplar, mirando solamente al cielo, contemplando, ver con tus ojos humanos, tú puedes admirar y ver la majestuosidad, no solamente en la noche, una noche destellante, un bello amanecer, sino la pronta venida del Señor Jesús, lo maravilloso que Él nos ha dado. Entonces, cada uno ve eso, cómo es el ser humano sin Dios, es duro de corazón. Versículo 18 de Efesios 4:18 dice, en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, la dureza, duros.
esas personas que, como dicen, no creen en nada, se han vuelto, como dice, como una piedra en sus vidas. Son personas que no sienten, que no tienen ese corazón, pero sin embargo también hacen daño hacia otras personas, hacen daño a la propia naturaleza. Y es por eso que también ante ello hay ¿cómo se puede decir? Tu espiritualidad tiene que destellar mucho más. Ha llegado a ser, como dices, se entregaron a tal, ¿no? A las cosas que realmente lastiman a uno mismo. A veces su pasado, la forma de vivir, la forma de cometer. Y acá yo también lo comparo con lo que dice el versículo 19 con Romanos capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Cómo anduvisteis, cómo estabais. El versículo 3 de Colosenses, ahora vamos a 3:3 de Colosenses, dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida. Y esto es la gran mayoría de Pablo, de sus escritos. Su vida estaba escondida. Y él mismo refuta y diciendo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Reconocerlo no es fácil. Para algunas personas, reconocer que has cometido tales cosas como adulterio, el de robar, el de deshacer tu propia vida, el de cometer muchos actos que no están en un sano juicio, y cómo Dios te ha cambiado. Entonces, esa manera tú no puedes golpearte, tú no puedes deshacerte, tú no puedes estar constantemente recordando, recordando como una videocasetera, o vamos a decir constantemente como un video dándole vuelta cada rato, ¿no? Ahora, lo que dice en el Colosenses capítulo 3 versículo 5: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, a la idolatría. Queridos hermanos, hermanas, acá se tiene, como dice, que asentar las cosas. Acá el ser humano es ser humano y se tiene que ver las cosas tal como son. No van a ser, como dice, una prueba de fuego y uno cuando está en esta situación, vemos ahora a los legendarios hombres de la fe. ¿Por qué legendarios? Porque han pasado la prueba. Por ejemplo, un José que pasó a una situación a otra por su enorme fe y por su fidelidad a Dios, que no cayó en una agonía, no cayó una falsedad, sino se sometió a Dios, pasó la prueba. Y así cada personaje ha ido viendo esto. En cuanto a vuestra manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que corrompe todos los deseos engañosos. Ese hombre te va a engañar toda la vida. O sea, te va a engañar los deseos, la manera, pero tú tienes que someterlo a través de la oración. Tienes que ver esa maravillosa gracia transformar, vestirte del nuevo hombre, de la justicia, de la santidad. Por eso tienes que deshacer la ira, el enojo, la maleficencia, de maldecir, tu forma de lenguaje, de forma de expresarte. A veces no es bueno, especialmente a nuestros miembros que recién están ingresando a la iglesia. Debemos visitar, orar bastante con ellos, porque a veces, como dice, los bautizamos, los dejamos solo y después solito, como dice, van a tener alas y van a luchar. No, pues la iglesia tiene que orar por ellos, tienes que enseñarle a guerrear en la batalla de la fe, pues. Y esto tiene que ser constantemente. Por eso dice, ¿no? Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad la verdad, cada cual a su propio, porque somos miembros los unos de los otros. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos actos. Al momento de tu bautismo, tú te has acordado de que ahí se tenía que morir todo, pero a pesar de ello,
de que tú ya habías muerto, el diablo te hizo la guerra, vino nuevamente a hacerte la guerra. Por eso que constantemente el ser humano está en son de prueba, en son de batalla, en son de oración, en son de poder someterse a Dios para que ya no esté su vana manera de vivir viviendo en su vieja naturaleza. Tiene que vivir como escogido de Dios, como santo, como amado, como compasión, como bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, querido hermano. A veces cuando los hermanos tratan de alzar su voz, bajamos el tono y dicen, hermano, porque creo que estás gritando, estás alzando la voz. Dicen, no, así es mi voz, y no es así tu voz. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Si alguien tiene queja, Cristo te perdonó. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, hermanas. Cuando nosotros practicamos el perdón, el de poder nuevamente hacer, es eso lo que hace Dios en nuestras vidas. Y eso es algo maravilloso, de verdad. La paz debe reinar en tu corazón, en tu vida. La palabra que tiene que habitar constantemente. Pero sin embargo, ahí es la lucha. A veces no solamente tú que has muerto, sino tu familia, tus hijos alrededor. Es una lucha furiosa del enemigo, porque, bien, conozco a un hermano que inició su vida cristiana así, bastante tiempo, pero el camino claro, la prueba, sí, bueno, se dejó dominar por el trabajo. Poco a poco, sus hijos que iban yendo a la iglesia, fueron saliendo, por el trabajo, por estudios, y ahorita toda la familia está afuera. Una que otra vez viene. Entonces, eso no es someterse, pues ellos no lucharon, se dejaron dominar. Muchas veces decimos, no, a veces tiene la culpa tal hermano. No, a veces no tiene la culpa ni un hermano, a veces ellos mismos por dejarse dominar, porque no habían crucificado totalmente a su yo carnal, porque no haber deshecho a su vieja naturaleza y dejar que Cristo reine en su vida. Entonces, todo ello es lo que puede encerrar justamente esa parte del pecado que nosotros tenemos que abandonar. La espiritualidad tiene que sobresalir. Ahora el cambio no es de la noche a la mañana, es un actuar, es un diario. Diariamente hago diferentes cosas, yo no repito cada día lo mismo, cada día tiene que centrarse. Entonces, puedo describir cómo eran antes y cómo eran después, cómo eras antes de Cristo y cómo eres ahora en vivir con Cristo. Por eso a veces la vida es agitada del cristiano, porque a veces nos olvidamos las cosas de arriba y pasamos poco tiempo y más nos deshacemos la vida pensando en las cosas de abajo. Y Pablo justamente hace una adopción de la vida modelada en Cristo al conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso justamente tienes que uno aprender diariamente. Cuando uno está en el colegio, instituto, universidad, diariamente las clases son diferentes y uno tiene que aprender. Aprende, se corrige, se instruye y va para adelante con nuevas tareas, con nuevos desafíos, con nuevas responsabilidades. Y lo mismo es en la vida cristiana. Tienes una nueva responsabilidad, tienes una vida por vivir, tienes una vida abundante en el Señor, pero a veces no lo reconoces o a veces hay que hacerte recordar, moldearlo, hacerlo parte de, no abandonarlo. A veces estamos como cristianos abandonados, como si fuese, como dice, ya no tenemos más solución, sabiendo que Cristo ha ganado esa batalla. Despojémonos de la vieja naturaleza, ponte, vístete del modelo de vida que es Cristo Jesús. Ahora, esa metáfora que Pablo habla del Antiguo Testamento es lo que nosotros
Debemos dejar esa carga, como dice, esa piel de tortuga, esa carga que te hace miserable, esa carga que te hace recordar tu pasado, la forma de pensar o en el vicio que te quieres profundizar nuevamente, porque la salvación ya ha sido ganada. Jesús muchas veces enseñó eso a través de las rodillas, de estar constantemente esa comunión a inicios del día. Y se tiene que de hacer, hacer y hacer constantemente. Porque Jesús en su diario vivir también había desafíos, pero tranquilamente él los resolvía. Mientras, como dice sus discípulos, a veces luchaban, combatían, se ponían enfurecidos, pero él decía, calmaos, acá está todo, tranquilo, cálmense, ya está la niña, no está muerta, sino dormida. O sea, una paz, una tranquilidad, una genuinidad. Queridos hermanos, está desapareciendo justamente las generaciones que realmente eran fuertes. Ahora, como dice, todos nos estamos trasladando a la tecnología. Pero ahora, ¿cómo hacemos para morir a esa vieja naturaleza? Porque como dice, 24 horas estamos ahí en una pantalla chica. Pero debemos hablar la verdad, la invitación es la misma. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, tiene que orar, tiene que formar parte de vínculo de la paz. No podemos estar, como dice, airándonos, peleándonos, enojándonos, permaneciendo la naturaleza de la congregación para una parte celestial. Es el fruto que nosotros debemos seguir. Entonces, tenemos parte de un llamado. Tenemos que huir de esas viejas y malas cosas de la manera de vivir. Pero debemos instruirnos diariamente en la palabra de Dios, porque por el oír es la palabra de Dios. Y cuando tú escuches, te va a ir mejor, vas a estar mejor, va a haber más tranquilidad, va a haber más paz y tú mismo vas a poder compartir eso. Pero sin embargo, si estamos entre peleados, como que ya no hay tiempo, el trabajo, a veces nos perdemos de un gran banquete espiritual de las palabras vivas de nuestro Señor Jesús. El Espíritu, el Espíritu Santo también debe ser parte de la vida cristiana. Extraordinaria y vivida a la luz de la palabra de Dios, a la vida de Pablo, que también, a pesar, como dice, una persona que estaba bajo cárcel, bajo reja, él escribía, animaba a seguir las pisadas del Señor. Le da importancia al poder del Espíritu Santo, pero a veces nosotros, como dice, hacemos entristecer al poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, reclamar esa promesa para nosotros. Pablo afirma que el Espíritu Santo sella a los creyentes desde el día que aceptaron a Cristo y hasta el día de la redención, según Efesios 4:30. Entonces, Pablo resalta la divinidad del Espíritu como Espíritu Santo de Dios y destaca la personalidad del Espíritu tras reflejar al Espíritu Santo que se entristece también cuando andamos de esa manera vana de vivir. Debemos andar con mucho cuidado, pero debemos deleitarnos justamente en el amor del Padre, en el amor que nosotros debemos vivir para sí. Queridos hermanos, hermanas, el día jueves que se habló bastante de la bondad, no amargura, como dice, no asperez, Pablo invita a los lectores a considerar el uso de la palabra, la segunda venida. Efesios 4:31 y 32 refiere al uso de acercarnos más a ese gran acontecimiento. O sea, ver más arriba, ve más allá, no te detengas, ve arriba, ve todas las cosas que están sobre los cielos, todo lo que va a venir en la segunda venida. Pero hay una lista
Efesios capítulo 4, versículo 32. 6 vicios comienzan y terminan con términos generales y globales, toda amargura, toda malicia, y en medio de los 4 términos, enojo, ira, gritos, maleficencia, Efesios 4:31. Queridos hermanos, hermanas, si nosotros estamos fallando ahí, yo te digo en el nombre del Señor, anda en un psicólogo, anda en una psicóloga que te van a ayudar a corregir esta manera de vivir, porque está bien orar, está bien participar en ello, pero también te van a ayudar a corregir esa parte emocional que necesita cambiar, porque muchas veces esto no se controla de la noche a la mañana, o como dicen a veces los ancianos de iglesia, sí, yo no me enojo, pero a veces está peleado con medio mundo, a veces se gana la mala visión de los hermanos, a la manera de responder, la forma de tratar. Entonces, pues, hermanos, ¿de qué estábamos hablando si no hemos muerto esa vida? Un hermano estaba conversando yo y me dice, me habla molesto. Entonces, ¿de qué vida ha muerto? Si dice, yo me fijo todo en la palabra de Dios y está hablando de esa manera. Entonces, queridos hermanos, tenemos que morir a esa vieja naturaleza, sanándonos, ayudando también a otras personas. Así tu misma vida va a estar tranquila para la honra y la gloria de Dios. La comunidad cristiana tiene que prosperar justamente con la iglesia y de ver cómo las cosas no se pueden salir de su sitio sabiendo de que los hijos de Dios tienen que avanzar por fe, tienen que avanzar hacia adelante, tienen que ver el objetivo esencial de que Jesús viene pronto. Ese perdón no tiene que ser a medias, tiene que ser completo. Esas palabras de animar, edificar y aumentar nuestra fe. ¿Se acuerdan esa vez cuando dijo los discípulos, aumentanos la fe, Señor? Cada día han visto las maravillas de Dios. Y él mismo le responde, hombres de poca, ¿dónde estaba su fe? Y en la palabra de Dios dice que nosotros debemos tener esa fe pequeñita, como un granito de mostaza, y haríamos maravillas de él. Pero a veces falta creer en él. Pero tenemos que ejercitar esa fe creyendo en la palabra. Cuando tú crees, esa fe va a crecer más grande. Pero si tú te deshaces, te desanimas, oh, bueno, ya no es nada para mí la vida cristiana, entonces andamos en oscuridad. Si tienes amor a Dios, el corazón busca a Dios. Si el corazón tiene tinieblas, buscará tinieblas. Si el corazón está enraizada con la palabra de Dios, estaremos buscando cosas que nos agradan, cosas para la vida eterna. Entonces, terminamos diciendo, ¿qué te impactó esta lección que se acabó en esta semana? ¿Cuál es el punto? ¿Y cómo tú lo aplicas a tu vida? ¿Qué historia esencial o tu misma parte de tu vida, cómo hace en especial ahora tu vida cristiana? ¿Cómo debe ser renovada, transformada ahora? Entonces, fíjate, y nuevamente lo repito, los acontecimientos finales de esta historia. Y cómo ahora debe, como dice, esa pequeñita luz, debe brillar ahora en medio de esas tinieblas. Cuanto más debemos anunciar las buenas nuevas, de las cuales debemos tener esa oportunidad de vida, de buscar las cosas esenciales, edificar la iglesia, ayudar a otros hasta la venida del Señor. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Cuídate. Un gran abrazo. Que pases un bonito sábado.